Muy buenas hormiguitas, hoy vamos a reparar unos ventiladores que tenía ahí de estos típicos para refrigerar el portátil, ¿vale? Y nada, por lo que se ve se le cortó el cable, así que nada, lo que vamos a hacer es intentar repararlo. Estos ventiladores no se pueden reparar porque no tienen el clip típico para sacar lo que es el ventilador, así que habrá que cortar lo que es el plástico, así que vamos a ello, a ver qué podemos hacer. Vale, pues nada. Yo tengo un trompito de estos tipos Dremel, ¿vale? Pero el que yo tengo es uno normal, ¿vale? De estos de marca blanca, ¿vale? Para que me entendáis. Pues nada, pues lo que vamos a hacer es ir cortando poquito a poco lo que es el plástico, ¿vale? Y nada, vamos a retirarlo poco a poco. Vamos quitando sin estropear nada del ventilador, ¿vale? De lo que hay alrededor. Y nada, poquito a poco quitando plástico, ¿vale? Hasta poder acceder a lo que es el chip donde están las soldaduras, donde va soldado los cables, ¿vale? En esta parte hay que tener un poquito más de cuidado porque ahí es donde está el chip que os digo. Así que hay que quitar poquito a poco sin llegar a dañar lo que es la plaquita, ¿vale? Así que vamos a proceder a quitarla poco a poco, como estamos haciendo. Y nada, a ver si llegamos a acceder bien. Ya queda un poco menos. Vale, ahí ya se ve ahí las soldaduras que os decía, ¿vale? Ahí donde falta el cable que se cortó. Ahora vamos a estañar la punta de un nuevo cable que hemos cortado. Y vamos a estañar también la otra punta del cable que se cortó, ¿vale? Hacemos la unión de los dos con un poco de estaño. No lo enseño porque no lo grabé, la verdad. Así que nada, simplemente soldáis las dos puntas de esos cables y lo dejáis ahí apartadito. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprovechar y vamos a dejar fijos los cables del otro ventilador que está bueno, el que sigue funcionando, para que no le pase lo mismo que al otro y no se levante el cable y no se corte, ¿vale? No se corte tan bien. Así que nada, lo dejamos ahí bien selladito con el super glue, lo dejamos bien presentado para que no roce con las aspas del ventilador y esperamos a que seque. También vamos a echar un poco de super glue en el nuevo cable que hemos hecho para que tampoco se mueva. Echamos el super glue ahí con gracia, que no pasa nada. Y esperamos a que seque. Ahí. También echamos un poquito más de super glue en los cables de centro para que eso no se mueva. Ahí, dejamos que seque. Y ahora cogemos en el nuevo cable que hicimos y en la punta cortamos hasta que nos llegue bien a lo que es el punto de soldadura, ¿vale? Eso es. Ya, lo que vamos a hacer es que lo vamos a soldar. Si no os vale el estaño que ya tiene en el chip, pues podéis coger un poquito de nuevo estaño y lo echáis, ¿vale? Y nada, una vez que ya quede sellado, comprobamos que el ventilador rueda bien, gira bien, más bien. Y una vez que ya vemos que está correcto, pues echamos otro poco de super glue en el cable amarillo nuevo para que no se mueva y esperamos a que seque. Esperamos a que seque. Ahí está. Ya estará bien. Bueno, y ya lo último que nos quedaría sería comprobar que los ventiladores funcionan correctamente. Y no mucho más. Vamos a comprobarlo. A ver. Venga, tú puedes conectarlo. Venga, tú puedes. Ahí estamos. Pues nada, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os gustan mis vídeos, suscribiros. Y nada, espero que haya servido de ayuda y no mucho más. Ya nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.